Capítulo 4. Al día siguiente el fantasma se sintió muy débil y agotado. Las terribles emociones de las 4 últimas semanas empezaban a surtir su efecto. Tenía el sistema nervioso completamente desequilibrado y temblaba al más ligero ruido. Permaneció en su habitación 5 días y terminó por hacer una concesión en lo relativo a la mancha de sangre del parquet de la biblioteca. Puesto que la familia Otis no deseaba verla, era indudable que no la merecía. Aquella gente estaba colocada a ojos vistas en un plano inferior de vida material y era incapaz de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensibles. La cuestión de las apariciones de fantasmas y el desenvolvimiento de los cuerpos astrales era realmente para ellos cosa desconocida e indiscutiblemente fuera de su alcance. Pero, por lo menos, constituía para él un deber inexcusable mostrarse en el corredor una vez a la semana y farfullar por la gran ventana ojival el primero y el tercer miércoles de cada mes. No veía ningún medio honorable de sustraerse a aquel deber. Verdad es que su vida fue muy malvada, pero, aparte de eso, era hombre muy respetuoso en todo cuanto se relacionaba con el más allá. Así, pues, los 3 sábados siguientes se paseó, como de costumbre, por el corredor entre 12 de la noche y 3 de la madrugada, tomando las máximas precauciones para no ser visto ni oído. Se descalzaba las botas, pisaba lo más ligeramente que podía sobre las viejas maderas carcomidas, se envolvía en una gran capa de terciopelo negro y no dejaba de usar el engrasador Sol Levante para sus cadenas. Me vio obligado a reconocer que solo después de muchas vacilaciones se decidió a adoptar este último medio de protección. Pero al fin, una noche, mientras cenaba la familia, se deslizó en el dormitorio de la señora Otis y se llevó el frasquito. Al principio se sintió un poco avergonzado, pero después fue bastante razonable para comprender que aquel invento merecía grandes elogios y cooperaba, en cierta manera, a la realización de sus objetivos. Sea como fuere, no se vio libre de obstáculos. No dejaban nunca de tenderle cuerdas de lado a lado del corredor para hacerlo tropezar en la oscuridad, y una vez que se había disfrazado para el papel de Isaac el Negro o el cazador del bosque de Huxley, cayó cuán largo era el poner el pie sobre una pista de maderas enjabonadas que habían colocado los gemelos desde el umbral del salón de tapices hasta la parte alta de la escalera de roble. Esta última afrenta le dio tal arrebato de cólera que decidió hacer un esfuerzo para imponer su dignidad y consolidar su posición social, y tomó la decisión de visitar a la noche siguiente a los insolentes alumnos de Eton en su famoso papel de Ruperto el Temerario o el Conde sin cabeza. No se había vestido con aquel disfraz desde hacía 60 años, es decir, desde que causó con él tal pavor a la guapa Lady Barbara Modish, que ésta retiró su consentimiento al abuelo de actual Lord Canterville, y se fugó a Gretna Green con el arrogante Chat Castleton, tras declarar que por nada del mundo se avendrían a emparentar con una familia que toleraba los paseos de un fantasma tan espantoso por la terraza al declinar el día. El pobre Jack fue al poco tiempo muerto en duelo por Lord Canterville en la pradera de Wandsworth, y Lady Bárbara le siguió de pesar en Tunbridge Wells antes de terminar el año. Así es que fue un gran éxito por todos los lados. Sin embargo, era, permitiéndome emplear un término de argot teatral para aplicarlo a uno de los mayores misterios del mundo de ultratumba, o en lenguaje más científico, del mundo superior a la naturaleza. Era, repito, una creación de las más difíciles y necesitó más de 3 horas para disfrazarse.
Por fin todo estuvo preparado y él contentísimo de su metamorfosis. Las enormes botas de montar que hacían juego con el traje eran, eso sí, un poco grandes para él, y no pudo encontrar más que una de las 2 pistolas del arzón. Pero por lo demás quedó satisfechísimo, y a la 1:15 pasó a través de la pared y bajó al pasillo. Cuando estuvo cerca de la habitación ocupada por los gemelos, a la que denominaré el dormitorio azul, por el color de sus cortinajes, se encontró con la puerta semicerrada. A fin de hacer una entrada turbadora, la empujó con furia, pero se le vino encima una jarra de agua que le empapó hasta los huesos, no dándole en el hombro izquierdo por unos milímetros. Al mismo tiempo oyó unas risas sofocadas que partían de la doble cama con dosel. Su sistema nervioso sufrió tal sacudida que regresó a sus habitaciones a todo correr y al día siguiente tuvo que permanecer en la cama con un fuerte reuma. El único consuelo que tuvo fue el de no haber llevado su cabeza sobre los hombros, pues sin esto las consecuencias hubieran podido ser mejores. Desde entonces renunció para siempre a espantar a aquella poderosa familia de norteamericanos y se limitó a vagar por el corredor con zapatillas de orillo, envuelto el cuello en una gruesa bufanda, por miedo a las corrientes de aire y provisto de un pequeño arcabuz por si las circunstancias hacían que fuese atacado por los gemelos. Hacia el 19 de septiembre fue cuando recibió el golpe de gracia. Había bajado por la escalera hasta el espacioso salón, seguro de que en aquel sitio por lo menos estaba cubierto de trastadas, y se entretenía en hacer observaciones satíricas sobre las grandes fotografías del ministro de los Estados Unidos y de su mujer hechas en casa de Sarrow. Iba vestido pulcramente y con sencillez, con un largo sudario salpicado de moho de cementerio. Se había ligado la mandíbula con una tira de tela y llevaba una linternita y un azadón de sepulturero. En una palabra, iba disfrazado de Jonás el desenterrador o el ladrón de cadáveres de Chester Bar. Era una de sus creaciones más logradas y de las que guardaban recuerdo con más emoción los Canterville, ya que fue la auténtica causa de su riña con Lord Rufford, vecino suyo. Serían alrededor de las 2:15 de la madrugada y a su entender no se movía nadie en la casa. Pero cuando se dirigía sosegadamente en dirección a la biblioteca para ver lo que quedaba de la mancha de sangre, se abalanzaron hacia él, desde un rincón sombrío, 2 siluetas agitando frenéticamente sus brazos sobre sus cabezas mientras gritaban a su oído ¡Uh! Lleno de pánico, cosa muy lógica en aquellas circunstancias, se precipitó hacia la escalera, pero entonces se encontró frente a Washington Otis, que lo esperaba armado con la regadera del jardín. De tal modo que, cercado por sus enemigos, casi acorralado, tuvo que fumarse por la gran estufa de hierro colado, que por suerte para él estaba apagada, y abrirse paso hasta sus habitaciones por entre tubos y chimeneas, llegando a su refugio en el sucísimo estado en que lo pusieron la agitación, el hollín y la desesperación. Desde aquella noche no volvió a vérsele jamás de ronda nocturna. Los gemelos se quedaron muchas veces en acecho para sorprenderlo, sembrando de cáscara de nuez los corredores todas las noches, con gran molestia de sus padres y criados. Pero fue en vano. Su amor propio estaba profundamente herido, ciertamente, y no quería parecer. En vista de ello, el señor Otis se puso a trabajar en su gran obra sobre la historia del Partido Demócrata, obra que había iniciado 3 años antes. La señora Otis organizó un extraordinario guiso de almejas de la que se habló en toda la comarca. Los niños se dedicaron a jugar a la barra, al eucre, al póker y a otras diversiones nacionales de Estados Unidos.
Virginia dio paseos a caballo por las carreteras en compañía del duquesito de Cheshire, que se hallaba en Canterville pasando su última semana de vacaciones. Todo el mundo creía que el fantasma había desaparecido hasta el punto de que el señor Otis escribió una carta a Lord Canterville para hacérselo saber, que recibió en respuesta otra carta en la que éste le testimoniaba la alegría que le producía la noticia y enviaba sus más cordiales felicitaciones a la honorable esposa del ministro. Pero los Otis se equivocaban. El fantasma continuaba en la casa y, aunque se encontraba muy enfermo, no estaba dispuesto a retirarse, sobre todo después de saber que figuraba entre los invitados el duquesito de Cheshire, cuyo tío, Lord Francis Stilton, apostó una vez con el coronel Carbury a que jugaría a los dados con el fantasma de Canterville. A la mañana siguiente encontraron a Lord Stilton tendido sobre el suelo del salón de juego en un estado de inmovilidad tal que, a pesar de la edad avanzada que alcanzó, no pudo ya nunca pronunciar más palabras que estas: doble 6. Esta historia era muy divulgada en aquella época, aunque, en atención a los sentimientos de dos familias nobles, se hiciera todo lo posible por olvidarla, y existe un relato detallado de todo lo referente a ella en el tomo 3 de las memorias de Lord Tuttle sobre el príncipe regente y sus amigos. Desde entonces el fantasma deseaba con ardor probar que no había perdido su influencia sobre los Stilton, con los que además estaba emparentado por matrimonio, pues una prima suya se casó en segundas nupcias con el señor Bulkeley, del que descienden en línea directa, como todo el mundo conoce, los duques de Cheshire. Así pues, hizo sus preparativos para mostrarse al pequeño enamorado de Virginia en su famoso papel de fraile vampiro o el benedictino desangrado. Era un espectáculo horripilante, que cuando la vieja Lady Starbury se lo vio representar, es decir, en víspera del año nuevo de 1764, empezó a lanzar gritos tan espeluznantes que tuvieron por resultado un fuerte ataque de parálisis y su muerte al cabo de 3 días, no sin que desheredara antes a los Canterville y legase todo su dinero a su farmacéutico en Londres. Pero a última hora, el miedo que le inspiraban los gemelos lo inmovilizó en su habitación y el duquesito durmió plácidamente en el gran lecho con dosel coronado de plumas del dormitorio real, soñando tranquilamente con Virginia.